Bienvenidos, pueblo de Dios, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, a un bendito día más que en su misericordia, en su paciencia, el Creador de los cielos y nuestro Señor Rey nos están permitiendo aquí a los seres humanos, a los que somos su pueblo, esta bendita palabra, esta bendita vida, este bendito amor. También gracias a Dios por un día más que nos está permitiendo a los que tenemos el privilegio de dar por gracia lo que recibimos por gracia, su misericordia y su fruto para los que no conocen o para los que van empezando. Sobre todo en estos últimos tiempos, al pueblo de Dios, a los que conocemos el camino, en donde ya están los principios de dolores de parto, en donde ya nuestro Señor Jesucristo viene en cualquier momento a juzgar. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con esta bendita enseñanza, habiéndole ya pedido a Dios por cada uno de ustedes, por este siervo, para que Dios me permita ser un instrumento. He pedido por todo suscriptor, por todo seguidor, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan, los que conozco y los que no conozco, los que estén predestinados en estos últimos tiempos por Dios para que puedan encontrar esta bendita enseñanza, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo. He pedido a Dios en el nombre de Jesús por todos los que están en México, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita esta bendita palabra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me es necesario recordarles por la presencia de Dios y por la desesperación que hay al ver que no hay obreros, que por medio de YouTube, se han subido las buenas nuevas de salvación para los que no conocen este camino, para las religiones que no están en la verdad, que no tienen a Cristo Jesús, para que usted cumpla con ese mandamiento y empiece a hacer una obra para poder transmitir gratuitamente lo que Dios nos trajo, y así lo encuentra por este medio, las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Así que continuemos, bendito hermano y bendita hermana, con Salmos 107, versículo 9, la enseñanza número 173. Vuelvo a repetir, Salmos 107, versículo 9, y le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros en todo este bendito libro, Salmos, estamos aprendiendo muchas cosas, en muchos capítulos, en muchos versículos, estamos aprendiendo profecías, 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, profecías de salvación, profecías de la misericordia, profecías de la luz, profecías de todas las riquezas de este pacto que Dios vino a establecer, primeramente con su pueblo y también para los que no éramos su pueblo, todo con simbolismos, todo con figuras terrenales, con ejemplos terrenales, con la esclavitud que tuvo el primer pueblo, con la desobediencia, etc. Pero lo importante es conocer el amor de Dios y conocer todas las riquezas que nos trajo Dios, hablando espiritualmente y siempre acomodando lo espiritual. Así que prosigamos, bendito hermano y bendita hermana, aprendiendo sus misericordias, aprendiendo sus dádivas, sus regalos que nos trajo ya prometidas. Dice en el versículo 9, porque Jehová, oh Dios, sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, menesteroso significa necesitado. Necesitado, y mire, bendito hermano y bendita hermana, cuando hay un alma menesterosa, necesitada, también podemos conjugarla con pobre de espíritu, con humilde, porque Dios nos ha puesto ejemplo que el rico
el poderoso, el que tiene vida, el que tiene todo lo que necesitamos para vivir espiritualmente, es Dios y nuestro Señor Jesucristo que están arriba. Que aquí abajo no encontramos absolutamente nada de lo que necesita nuestro espíritu para vivir. No encontramos ni el alimento espiritual, ni la misericordia, ni encontramos el amor de Dios, ni encontramos la luz. Entonces, todos los días hay que ser menesterosos, todos los días hay que ser pobres de espíritu, todos los días hay que acercarnos al rico, al poderoso y a nuestro Señor Jesucristo para no morir, para mantenernos firmes, por nuestro alimento espiritual, por nuestra protección, por nuestro amparo, por nuestra comprensión, por nuestro castillo, etc. Entonces, efectivamente, Dios nos ha dejado una riqueza bastante hermosa en este nuevo pacto, que es la oración, que es una comunión espiritual. Y el menesteroso se la pasa clamando, como también los que han dado un seguimiento en Salmos. Hemos visto en Salmos 70, 80, 60, como en todo momento la oración del pueblo de Dios, de los pocos que se mantuvieron de pie, siempre era para pedir protección, para pedir luz, para pedir fuerza, para pedir entendimiento, para que no se perdieran, etc. Entonces, está escrito, esta es la ley y este es el consejo de Dios. Saciar también al que se acerca con la necesidad de ser apacentado. Mire, cuando siempre utilizo yo este versículo para poner de ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro que lo amara apacentando a su rebaño. Y claro que un rebaño, para poderlo apacentar, para poderlo saciar, se necesita tener primeramente el amor de Dios y la canasta llena de lo que una ovejita necesita, simbólicamente la canasta llena de pan y de peces, para poder saciar por medio de la iglesia. Pero al final de cuentas, Dios es el que le da. Entonces, al que no es menesteroso, y generalmente los que tienen bienes en este mundo, los que tienen riquezas en este mundo, no se la pasan clamando a las cosas espirituales. No son menesterosos, no están necesitados de las cosas que vienen de arriba. Entonces, solamente al alma que se acerca necesitada, Dios hacía y llena de bien al alma hambrienta, que es lo mismo, ¿verdad? El necesitado, el que tiene hambre y sed de justicia. Recuerde, bendito hermano, que hablando nosotros aquí del alma hambrienta, sí, también para poder concordar, hay en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, en las 9 bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, en la cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre, ahí está, y sed de justicia. Claro que para poder llegar a este nivel, si nosotros hacemos una enseñanza y nos remontamos a las 9 bienaventuranzas, hay que subir unas escaleras. Primeramente nos habla del menesteroso, del necesitado. En la primera bienaventuranza dice: bienaventurado el pobre de espíritu. Y ahí está, el pobre de espíritu es el que todos los días llega a la casa de Dios, a clamar, a pedir las cosas espirituales, a pedir un crecimiento, etcétera, ¿verdad? Ahora, ese es el necesitado de su bendita presencia. Luego, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Y sí, efectivamente, los que empezamos en este camino y empezamos a perder familia, empezamos a un sacrificio, empezamos este bendito camino,
y recibimos consuelo, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo se le conoce como consolador. Y bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Es muy importante porque el menesteroso, el alma que busca, el alma que sube la montaña, el alma que busca las cosas de Dios, el alma que escudriña, como dice la palabra, ¿verdad? El que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Entonces, y va a ser saciado. Entonces, es una ley que ya está escrito, así como el primer pueblo en el tiempo del Éxodo, cuando estaban en el desierto, ellos tenían que salir a buscar el maná. Ellos se levantaban, no les llovía el maná dentro de sus tiendas. Tenían que salir también a la peña que Dios abrió una hendidura por el agua. Tenían que caminar, tenían que seguir el tabernáculo, tenían que ser guiados por Dios. Entonces, hay un precio para que nosotros meditemos, bendito hermano y bendita hermana, el por qué está la apostasía hoy, el por qué el fruto de los que se creen que son cristianos y han sido engañados por el adversario de Dios, no están con esta bendita ley, no están con este bendito fruto. Porque una persona, por ejemplo, que en el mundo todos los días come, desde la mañana necesita el alimento primordial, que es el desayuno, sobre todo los niños, ¿verdad? Es lo primordial. También después de que la comida es una digestión entre 5 a 7 horas, viene una comida más fuerte, que es la del mediodía o la de la tarde. Y luego algunos, ¿verdad?, hacen comidas intermedias, dicen que 5 comidas diarias para el cuerpo. No me voy a meter en eso, pero a ver, ¿por qué los cristianos esa comida sí la buscan? ¿Por qué no dejan de comer una semana? ¿O por qué no comen los domingos nada más y van a desayunar y los demás días no comen físicamente? Yo estoy poniendo alimentos porque se mueren, se enferman. Quiero decirle, bendito hermano, que estas simbologías que Dios nos pone es para meditar, son parábolas, o sea, son ejemplos terrenales para poder nosotros meditar, razonar, mediante el Espíritu Santo, claro, ¿verdad?, y mediante toda la bendita palabra que concuerda armónicamente. Entonces, ¿cómo es posible que cuando Cristo Jesús dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo, todo el que me come tendrá vida, cómo es posible que haya, o la mayoría de los que se dicen hoy pueblo de Dios, no tengan hambre y vengan cada semana o le den una hora diaria a escuchar la palabra? Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que el escuchar la palabra no es comer. El escuchar la palabra es venir a la mesa y ver la comida. El escuchar la palabra y el hacerla. El hacerla es la comida y la bebida para el alimento espiritual. El practicar los mandamientos de Dios es lo que a mí me sacía. Le voy a decir ahorita por qué y qué es saciar, ¿verdad? La bendita palabra nos enseña, y hay mandamientos que nosotros tenemos que guardar esta palabra en nuestros corazones. Mas no en el primer pacto, porque en el primer pacto Dios no dejó esta riqueza que nos ha venido, porque en el primer pacto la palabra era escrita en piedras, en pergaminos, y no la puso Dios en el corazón. Pero con la llegada del nuevo pacto, del amor de Dios y nuestro Señor Jesucristo, viene la profecía y la promesa que la palabra sería inscrita en nuestros corazones y que la guardáramos. Entonces, para poder guardar yo una palabra, como le he venido yo poniendo ejemplos anteriores, necesito practicarla para que se quede en mi corazón, y esa práctica solamente es con el Espíritu Santo, porque esta bendita ley de la cruz, esta bendita ley que es celestial y no es terrenal, se necesita la presencia de Dios para poder practicar esta bendita ley que es
de arriba y que es del nuevo pacto, no es por obras. Ahora, yo tengo el espíritu, no lo contricto, no lo entristezco, no tengo temor, guardo ese depósito y vengo a la palabra y el mismo espíritu me da entendimiento para no torcer las escrituras. Comprendo el mandamiento por el amor de Dios y por un ministro o ministros que están entregados y con razonamientos me concuerdan para dar yo el paso y practicar. Entonces, en el momento en que yo practico, estoy guardando esa palabra y al guardarla es un alimento para mi espíritu. Porque ya la voy a practicar y es un alimento que me tiene saciado. Así como yo le puse el ejemplo alguna vez, la parábola terrenal de un hijo que para poderle hacer yo el hábito de que se bañe todos los días o que se lave los dientes, necesito yo, primeramente desde que tiene 4 años, ayudarle, levantarlo. Y lo primero que hace es eso. O igual, yo le digo, ¿verdad? Como un ejemplo. Aquí hay un niño de 4 años y meses, ¿verdad? Y el niño, desde chiquito, porque gracias a Dios lo tenemos desde que llegó a 1 año aquí, con su madre. El niño, por ejemplo, cuando vamos a comer, inmediatamente la oración, o se te olvidó dar gracias. Entonces, ya el niño trae ciertas cosas en el corazón. El niño se levanta desde los 4 años y se levanta a orar, no hace otra cosa más que darle gracias a Dios. Pero eso fue con un trabajo, con una obra. El niño fue manso, ¿verdad? Y lo guardó en el corazón. Yo le pongo ejemplos. De igual manera, nosotros, mediante el Espíritu Santo, vamos practicando la palabra de Dios todos los días, que ese es mi alimento, y llega un momento en que la guardo en mi corazón y estoy saciado con 1, con 2, con 3, con 50, con 60, con 80 mandamientos, según el crecimiento espiritual que yo vaya teniendo y los esté practicando, pues es mi comida y es mi sustento. Y claro, Dios me da ese sustento y me sacía con su bendita presencia, porque lo vuelvo a repetir, la palabra nos enseña que solamente con su presencia nosotros podemos practicar estos mandamientos. Ahora, sacía al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ahí está, llena de bien al alma hambrienta, al que tiene hambre. Dice en el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Fíjense los simbolismos que pone Dios para representar el mundo, para representar lo que yo no sé si usted haya nacido en cuna cristiana, yo no nací en cuna cristiana, tuve el privilegio y el amor de Dios y su misericordia de que Dios me llamara a los 42 años, pero antes de ser cristiano, como dice también en el Nuevo Testamento, para poder fortalecer este versículo, yo le he dicho, vaya a las citas que le digo para que corrobore. Efesios 2.1 dice que nosotros antes estábamos ajenos al pacto, alejados de la ciudadanía, que estábamos muertos, estábamos en tinieblas. Pues así lo dice aquí también, ¿verdad? Algunos moraban en tinieblas. ¿Qué es morar en tinieblas, bendito hermano y bendita hermana? Satanás representa la oscuridad y las tinieblas. Cristo Jesús representa la luz. ¿Pero qué representa las tinieblas? Las tinieblas representa un velo, algo que no me deja ver, que hay más allá de 1 metro de distancia. Mire, una cosa es la neblina y otra cosa son las tinieblas. Las tinieblas es una neblina muy densa en la oscuridad, en la noche. Si de por sí en la noche ya no alcanzo yo a ver si no hay una luna, si no hay estrellas, y pongamos en un bosque o en una noche nublada, ¿verdad? Con nubes, que no se deje ver la estrella, que tapen
los luceros del cielo. Y aún añadamos a eso densas tinieblas en la noche. Pues ¿cómo va a poder ver usted? No va a ver si está en un bosque la culebra que está a escasos centímetros y que le va a morder. No va a alcanzar usted a ver un oso, si está un lobo, no lo va a alcanzar a ver y va a ser devorado. Esos simbolismos nos pone Dios, porque estábamos ciegos, estábamos engañados por el diablo y no podíamos ver la verdad, no podíamos ver al adversario de Dios, no podíamos ver cómo estábamos devorados y cómo estábamos esclavizados. Por eso dice aquí, algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Aquí está sombra. Sombra es obscuridad o valle de muerte. Porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra muerte, bíblicamente, usted investíguelo, bíblicamente significa separación. De hecho, cuando deje de latir mi corazón, el espíritu que está dentro de mí se sale y se separa de mi cuerpo. Eso es muerte, separación. Eso es muerte literalmente. Y recordemos que la bendita palabra nos dice que nosotros teníamos una comunión con Dios en el Edén, con Adán y Eva, una comunión personal con Dios, ¿verdad? Y que Satanás, mediante el engaño y también la desobediencia y la incredulidad de Eva y de Adán, los hizo que Dios se separara y murieron. Como dice también en el Nuevo Testamento, que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte? Tengo a Dios, recibí a Dios en el bautizo, me perdonó mis pecados, la sangre de Cristo Jesús me limpió en el momento que decidí creer en este bendito camino, pero me descuidé, cabecié, y el pecado paga un salario de la muerte, la separación de Dios. Pero bueno, está hablando de lo que éramos antes. Entonces, estábamos nosotros en tinieblas y sombra de muerte, separados de Dios y en una sombra que no nos permitía ver la luz, que no nos permitía ver, no habla de una sombra de un árbol en el día, no, habla de un panteón, de una muerte, de una oscuridad, ¿verdad? Sombra de muerte. Dice, fíjese cómo estábamos. Por favor, ponga atención, bendito pueblo de Dios, a los que van dando un seguimiento, ¿verdad? Aprisionados en aflicción y en hierros. Yo siempre le he dicho, y no me voy a cansar de decirle, que Satanás trajo una obra de esclavitud que Dios permitió, claro, ¿verdad? Porque yo me remonto siempre a la bendita palabra de Dios, que pasó en el furor y en la ira de Dios, cuando el primer hombre que tenía una riqueza, que tenía una obra en el Edén, en el huerto, de estar trabajando en el Edén, como hoy también nosotros, simbólicamente somos sembradores, somos los que regamos. Como dice Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, todo con simbolismos. Entonces tenían una obra, ¿verdad? Pero desobedecieron, y en el momento que desobedecieron y fueron sacados de la obra que Dios les había dado, entonces le dijo al hombre, ahora te voy a dar otra obra, ahora comerás con el sudor de tu frente, y este trabajo que yo te voy a dar te va a producir cardos y espinos. Eso lo dice en Génesis. Ahora, ¿qué es que ese trabajo o esa obra que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él? Ese duro trabajo, como dice en Eclesiastés, por el pecado, para que se ocupen en él, me iba a dar de comer en el cuerpo humano, pero que ese trabajo me iba a traer espinos y cardos, que todos los seres humanos que se dedicaron por años a trabajar para acumular riquezas y para comer y afanarse por los alimentos físicos, ese trabajo y esa obra no los va a llevar a la vida eterna. Cuando Cristo Jesús nos habla del afán, nos habla de la ansiedad y nos habla que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y que en esta obra que nos trajo nos iba a llegar por añadidura, recuerde que estamos en un pacto de fe. Hay muchos incrédulos que no creyeron en el poder de Dios.
¿No creyeron que Dios alimenta a los pájaros del cielo, que no trillan ni trabajan? ¿No creyeron que las flores del campo las viste Dios de hermosura y que así nos viste pero por dentro? No creyeron y se aferraron a sus ídolos, se aferraron a ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él. Ahora, ese es el hierro que Dios permitió por medio del diablo, porque el diablo, desde el gobierno mundial que está manejando Satanás arriba del orden mundial, no digo arriba en el tercer cielo, no digo arriba del orden mundial, que son los seres humanos, que son herramientas de Satanás. Son los que han enseñado siempre en ciudades y una ley a tener esclavizados al hombre con sus leyes, la primordial, las escuelas y el trabajo, para que no tengan tiempo de conocer a Dios. Para que no tengan tiempo de conocer a Dios. Créalo o no créalo, hermano. Y ya le dije, ahí están mis contactos, porque si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Claro que ahorita estamos en Salmos, pero yo con la palabra de Dios le puedo mostrar, si usted es humilde y manso, la verdad, con la bendita palabra de Dios. Si es humilde y manso, y si qué, porque también si no tenemos el Espíritu Santo y no creemos, pues no vamos a poder discernir la palabra. Entonces, esto es lo que dice aquí: aprisionados en prisiones, porque es la prisión, como estuvo el primer pueblo hebreo, estuvo en esclavitud bajo el poder de Faraón, como una sombra de lo que iba a venir. Estaban aprisionados, haciendo y dando riquezas para una ciudad. Riquezas porque Egipto era una ciudad impresionante, igual que Babilonia. ¿Y de dónde cree que salían las construcciones y el dinero? Pues de los esclavos. De igual manera, ¿de dónde cree que en un gobierno o en un país salga las ciudades bonitas, los edificios, salga? Pues de la esclavitud en que yo estuve y me mermaron por tanto tiempo, en la esclavitud que están los seres humanos según la nación, ¿verdad? Donde les cobran impuestos, donde les enseñan a trabajar, donde a los que no trabajan les dicen flojos, son rechazados por la sociedad, etcétera. Sí, bueno, ahí está, aprisionados. Ahora, esa prisión, esa cautividad de sombra, porque esa obra no me permite ir a la luz, esa obra no me permite tener vida, esa obra no me permite salir de Egipto para pasar el Mar Rojo e ir al desierto a adorar a Dios. Entonces, ¿qué me trae esa obra? Aflicción. Porque toda esa, como dice en Corintios, fíjese cómo dice Dios: ¿dónde está el sabio? Y voltea Dios al mundo: ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Qué no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios no quisieron creer en la locura de la cruz, agradó a Dios salvar a los que creyeron en la locura de la cruz. Ahora, ¿dónde está esa sabiduría, hermanos? Se están destruyendo unos a otros. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí hay aflicción, ahí hay amargura, ahí hay, hasta en las escuelas, en los trabajos, en los negocios, hay aflicción. Yo veo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y medito, bendito hermano y bendita hermana. Y usted me va a decir: es que no son todos hermanos. Es que yo le creo a la palabra, hermano, al ejemplo que le voy a poner. Yo le creo, pero uno de los ejemplos. Aquí hay, por ejemplo, lo debe de conocer, porque a nivel mundial es conocido, Salinas Pliego, el dueño de Televisa Azteca, que tiene una deuda de más de 60 mil millones de pesos, de pesos mexicanos. No sé, creo que son 30 millones de pesos, 30 mil millones de pesos estadounidenses, 6 mil millones de pesos o 60 mil millones de pesos. Ahora, este hombre es un magnate, es millonario, ¿verdad? Y se la pasa haciendo corajes todos los días contra el presidente, contratando abogados, quebrándose, y no disfruta ni su dinero. O sea, mire, lee Eclesiastés, no lo lea. Ahí yo le recomiendo, ya está subido Eclesiastés. Si usted tiene hambre, por medio de este siervo, lo encuentra de igual manera. Los suscriptores
va a encontrar ahí Eclesiastés, ¿sí? Y ahí en Eclesiastés, bendito hermano y bendita hermana, nos da Dios una enseñanza de lo que hacen las riquezas, de lo que hace el dinero, de cómo entontece, de cómo echa a perder a la gente, de cómo eso es una carga, de cómo eso es aflicción. En vez de tener paz, nos da aflicción. Yo recuerdo, para poder profundizar un poquito esto, yo recuerdo algún tiempo que cuando yo me casé, mis suegros tenían un terreno grande, una casa, y me dijo, ¿sabe qué? Si se va a casar con mi hija, yo quiero que vivan aquí, yo les voy a dar este espacio y tú vas a construir, no de abajo, sino de un nivel para arriba, ¿sí? La parte de abajo es de nosotros, yo te doy permiso que pongas una trave que era el patio de la casa, unos castillos, el primer piso y que sea tu casa. Bueno, yo cuando recién me casé, como cualquier recién casado, pues veía muy lejos el poder construir. Pero me afané y empecé a trabajar doble, empecé a buscar más y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nosotros con un cuartito nada más nos vamos a conformar con echar pues ahora sí que el cimiento, el piso, y me voy a conformar con un cuartito, ¿no? Donde tengamos una habitación y una cocinita. Ya, párale de contar, siendo yo católico. Bueno, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que ya, y yo dije todavía, así me decía mi padre, sí, con eso somos felices, ya, teniendo algo propio, vamos a ser felices, ¿sí? Ajá, ¿cómo no? La Biblia es veraz, yo todavía no la conocía. Terminé el cuartito y dije, no soy feliz, tengo que hacer otro y aprovechar bien aquí, construí otro y no, y otro y no, y otro, y por fin, porque son 110 metros cuadrados, ¿verdad? Construí los 110 metros cuadrados y ¿qué cree? No gocé, no reposé. Yo dije, no, ahora va otro piso, ahora va otro piso. ¿Y qué cree? Hice el otro piso y no reposé. ¿Y qué cree? Dije, hago otro piso. Así, bendito hermano y bendita hermana. ¿Y qué cree? Terminé y entonces a comprar una sala nueva, a comprar una televisión. ¿Qué cree? Tenía 5 meses de estar en la sala cuando ya quería cambiar la tele, cuando ya quería... Y total, era pura ficción. No, yo por eso le digo, bendito madre, en la sabiduría del mundo, ¿es más feliz una persona pobre que vive en la sierra? ¿Que come huevito? ¿Sí? ¿Que come frijolitos con su familia? ¿Que está apartado de esta esclavitud? ¿Que por lo menos siembra y cosecha para él y tiene sus animalitos? ¿Que nada más está viviendo y no está afanado? Porque el dinero trae un mal, trae un poder. Mientras uno más obtiene, más quiere. Es un poder que viene en la Biblia. Entonces, ahí está la aflicción, ahí está la amargura, ahí está el afán. Porque podemos tocar la palabra afán, que el afán es la preocupación con la que vive el ser humano en esa prisión, en esa cautividad. El afán de que si no me levanto a trabajar, no como ni me compro mi carro del año. O el afán de que si no me levanto a trabajar, no pago las deudas que tengo y estoy preocupado. Y es horrible vivir con esa carga. Créame que cuando la bendita palabra nos enseña, ¿verdad? No se afanen, como hacen los demás. Ustedes no se afanen. Yo, bendito hermano y bendita hermana, todos los días le doy gracias a Dios por haberme quitado ese afán, esa preocupación y por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque puedo dar testimonio que tengo más de 15 años sirviéndole a Dios, no como cristiano, sino ya como servidor, y no me ha faltado nunca lo que Dios promete, que es el vestir y el comer. Alabado sea Dios. Y claro, que Dios me ha añadido más abundantemente. No para ser rico, porque también ese es otro tema, que cuando quiera que se lo dé, ¿por qué no las riquezas? ¿Por qué Dios no
me permitiría tener unos millones o una empresa, con mucho gusto, ahí están los contactos y con mucho gusto se lo digo, pero le adelanto algo, bendito hermano y bendita hermana, para que pueda usted entender, ¿verdad? Si Dios me mandase una empresa, me mandase 20 millones de pesos para invertir en algo, créame que me va a desconectar de meditar día y noche en este libro de la ley. Me va a desconectar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Me va a desconectar de derramar mi vida y de amar amor por sobre todo a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque voy a tener en mi mente una aflicción que tengo que atender, que me va a dar a cambio riquezas temporales, riquezas que me apartan de Dios y me apartan de su obra. Entonces, yo le doy un adelanto del porqué, ¿verdad? Y si la palabra me dice que amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como dice en Josué 1:8, meditar en este libro de día y de noche, y mi mente y mi cuerpo para Dios, pues necesito apartarme de la basura y de los ídolos que me dan riquezas temporales, me dan poder, me dan los deseos a la carne, pero me apartan de una consagración, de atender las cosas de Dios. Entonces ahí está, bendito hermano, aprisionados. Ya le dije un resumen, aprisionados viene de prisión en aflicción, porque eso me trae aflicción, y en hierros. Y sí, hierros es que esos ídolos, esa obra, ¿sabe qué? Nadie la puede dejar, nadie, no hay poder humano que pueda sacarlos en China, en Japón, en todas las naciones, están cautivos en esa obra, en todas. Solamente el único que puede romper esas cadenas de hierro, y el hierro es un metal que Dios utiliza simbólicamente para representar algo irrompible, algo que no se puede romper, solamente el Hijo de Dios, solamente el Rey, solamente el nombre que Dios dio a los hombres bajo el cielo puede romper esas cadenas cuando nosotros le decimos: Señor, sácame de la sombra del valle de muerte, sácame de la aflicción, sácame de la angustia, yo voy a entregar mi vida, rescátame. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí vamos viendo este bendito pacto, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús nos habla de libertad, nos habla de romper las cadenas, nos habla de trasladarnos de la esclavitud a la vida. Así estábamos, aprisionados en hierro, que es esa obra, que el ser humano no puede salir de ella. Yo te digo, bendito hermano, mi padre y mucha gente, y toda la gente con la que yo conviví, conocí, mayor que yo, no hay una sola que haya salido de ese hierro, una sola que haya salido de la esclavitud, de las escuelas, de todo lo que nos aparta. No hay ninguna. Más que he conocido únicamente a los que verdaderamente son cristianos, a los que verdaderamente tomaron la cruz. He visto el poder de Cristo Jesús, de cómo nos rompió de esa esclavitud para trasladarnos de Egipto al desierto y para adorarle. Amén, gloria a Dios. Dice entonces: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque el temor, con esta bendita palabra profética, con esta bendita ley, con este bendito consejo de Dios, pues yo temo, ¿verdad?, el regresar nuevamente a la cárcel, pero a la cárcel física, a la cárcel verdadera, que es la del mundo, que es la que trajo Satanás, no a la otra, porque en esas cárceles donde mucha gente le tiene pavor y miedo, hay cristianos verdaderos, hay pocos, pero los hay, y son más libres de los que están acá afuera. Entonces, yo le estoy hablando espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual, bendito hermano y bendita hermana, porque como yo le ponía el ejemplo, ¿verdad?, con simbolismos, un preso que tiene familia
que tiene hijos y cae a los 25 años de edad o a los 30 años de edad y le avientan 40 años de sentencia, pues ya le fregaron su vida, ya le arruinaron su vida, ya no va a poder trabajar para poder sustentar a su esposa y a sus hijos, ya se fregó, esa cautividad no le va a dar un fruto, no le va a permitir salir a una ciudad para poder conseguir un trabajo y poder dar un fruto. De igual manera, simbólicamente, lo que trajo Satanás no me permite ir a la obra de Dios, no me permite hacer frutos dignos de arrepentimiento, no me permite atesorar a la vida eterna, no me permite trabajar para sustentar a mi esposa y a mis hijos espiritualmente hablando. Entonces, por eso, cuando nosotros entendemos la palabra y podemos nosotros echar mano de estas riquezas, por eso es una fiesta, por eso es un gozo, por eso es una alegría, cuando espiritualmente fuimos libertados. Bueno, aborrecieron el consejo del Altísimo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros somos rebeldes? Porque aquí dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Y qué es ser rebelde? Bendito hermano y bendita hermana. Pues mire, un hijo rebelde es aquel que su padre le da el consejo y le da el proverbio y le da el mandamiento y como dice, sí, lo hago, amén, pero no lo hace, como la alegoría que Cristo Jesús nos pone también en el Nuevo Testamento, poniendo de ejemplo a dos hijos, ¿verdad? A uno le dio una orden y dijo, sí lo hago, al otro le dio la misma orden y dijo, yo no lo hago. Entonces el hijo que dijo, yo lo hago, no fue, y el hijo que dijo, no lo hago, luego fue, y dice Cristo, ¿quién hizo lo correcto? Pues sí, no el que dice amén, no el que dice yo, no el que dice soy cristiano, sino el que practica los mandamientos de Dios. Y el rebelde, aquí Dios me ha permitido tener a muchos donde el mismo Dios, por medio de este siervo, les ha rogado, con lágrimas, les ha suplicado, les ha dicho el amor, les ha dicho que nos anhela celosamente, nos ha dicho que fuimos comprados y que guardemos el pacto para ser propiedad suya, que somos propiedad suya, con lágrimas. Y ¿sabe qué? Bendito, quieren servir a dos señores. Son rebeldes porque aman los deseos de la carne, porque no pueden dejar de ser idólatras, porque no pueden despegarse por falta de fe, por rebeldía, porque aman las tinieblas, no pueden, o por engaños, y son rebeldes. Entonces, ahí está el problema el día de hoy de muchos cristianos que son rebeldes, ¿cómo los puede dejar Dios? ¿Verdad? Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y la palabra aborrecer es hacer a un lado. O es decir, dura es esta palabra. Y ir, porque le voy a decir qué pasa generalmente con esto. Yo voy a una congregación donde está Cristo y me dice Cristo, por medio del representante de la iglesia, eres nuevo, ¿verdad? Le digo, sí, amén. Y me dice, si no tomas tu cruz y me sigues todos los días, no puedes ser mi discípulo, no te puedo enseñar, pero por medio de una iglesia. Y yo digo, ¿qué? ¿Tengo que dejar lo que me enseñaron mis padres? ¿Tengo que dejar el mundo para poder aprender la palabra y ser tu alumno? Sí, y todos los días el que no toma su cruz, no, tú eres esta palabra, pues ¿qué pasó? Y generalmente aborrezco o aborrecen y se les hace dura la palabra. Uno de muchos ejemplos, aborrecen esa palabra y allá donde cree que van. No, mira, ven, aquí hay otra iglesia cristiana donde no son legalistas, donde no hay fanatismo, mira, ven a conocer este pastor. Y llegan ahí y no te corre, no, hijo, Cristo Jesús vino por pecadores, no, sí puedes trabajar, no dejes de hacer aquellas cosas. Y ven y diezma, y tú y ven y ofrenda, y ahí está, les gusta que les rasquen el oído porque son de carne, porque no son espirituales, porque les gusta escuchar las cosas del mundo, las cosas de aquí abajo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, como está profetizado, se amontonarán maestros en los últimos días a rascar oído, a enseñar concupiscencias, que son deseos de la carne. Ahora, muchos aborrecieron el consejo del Altísimo
El ejemplo Cristo Jesús, este ejemplo siempre les pongo, cuando también dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede venir en pos de mí. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, y dice que muchos de sus discípulos, San Juan 8, si gusta leer, regresaron para atrás. Y que Jesús todavía dijo a Pedro y a sus discípulos 12 que lo seguían: ¿ustedes también se quieren ir? No, Señor, no, nosotros no te queremos aborrecer, no queremos aborrecer tu consejo. Nosotros sabemos que tú tienes palabra y palabra de vida. Entonces el problema para este tipo de cristianos es los que están en el valle de sombra de muerte, los que están bajo cautivos, los que están en hierro. Y así se da cuenta, bendito hermano y bendita hermana, y yo me doy cuenta hoy de todos los que se autodicen cristianos, que están en esa cárcel, que están en esa obra, que están en todo menos en la cruz de Cristo Jesús. Bueno, dice en el versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la obra y el trabajo del mundo. Lo que me da dinero a cambio, lo que me da preocupación de qué voy a comer, lo que me da preocupación de que si me van a jubilar, de cuántos años llevo ya, de soportar a mi jefe, de soportar opresión, o de soportar también a la gente que atiende en una empresa, etcétera. Ahí está, fíjense bien. Por eso, porque aborrecieron la cruz, porque aborrecieron comer de su sangre, porque aborrecieron su consejo, porque dijeron legalismo, porque dijeron exageración, porque dijeron Dios es amor, no creo que sea así un ogro conmigo. Bueno, por eso quebrantó la vasija de barro que estaba formando. Por eso la dejó caer y se quebró, para que ya no retuviera el agua, que es el Espíritu Santo. Quebrantó con el trabajo sus corazones. Ahora, ¿con qué trabajo? Con todo lo que le acabo de decir. Subráyelo, medítelo. Y corazones, ¿por qué? ¿Qué refiere el corazón cuando Dios toca la palabra corazón? Recuerda que ya le he dicho, meditemos. El corazón es un órgano que yo tengo adentro, el principal, que bombea mi sangre, que es el alma, es mi vida, a todo mi cuerpo, y mi corazón no anda bombeando esta sangre a otro cuerpo, o lo anda bombeando a un árbol, o lo anda bombeando a un animal, o lo anda bombeando para que salga de mi cuerpo y a la tierra. No, lo está a mi cuerpo. De igual manera, Dios nos mudó un corazón de piedra y nos puso un corazón de carne simbólicamente para darle mi vida a la obra, al campo, al amar a Dios y amar al prójimo. Y volver a tener nuevamente el Edén. Volver a tener nuevamente el privilegio de la obra, del campo, del Edén. Volver a tener este privilegio de lo que perdió Adán y Eva. Entonces, no quiero Egipto, ok, Dios tiene la facultad de tocar corazones y quitarme el corazón de carne por rebelde, por incrédulo, y ponerme un corazón para que sea un cristiano más de la puerta ancha, engañado, con un trabajo del mundo, a cambio de riquezas, a cambio del egocentrismo, sin dar mi vida y dar por gracia lo que recibí por gracia. Palabra de Dios. Dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. Así que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Temer, tener horror. Porque así como en el primer tratado, Dios nos deja un ejemplo con simbolismos y historias vivas, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y le digo, hoy es peor, porque yo lo llevaba a una cita el día de ayer o de antier, en donde si Dios no perdonó al primer pueblo que participó de sangre de machos cabríos, cuánto mayor castigo pensaráis que pisotearé en este nuevo pacto a Cristo Jesús y tuviere por inmunda su sangre. Si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra,
que no participó de la sangre de Cristo, cuánto mayor castigo pensaráis hoy al que haga afrenta al Espíritu de gracia, si no perdonó a estos. Recuerde que la bendita palabra es proféticamente una sombra de lo que iba a venir. Y bienaventurado el que conoce a Dios, porque el que conoce a Dios tiene temor, y el que tiene fe y el que cree. Porque el conocer a Dios es saber qué le agrada y qué le desagrada, qué le causa una sonrisa y qué me puede causar su diestra, su favor, y qué me puede causar el furor y la ira de Dios. Eso es un crecimiento espiritual. Y para poderle conocer, se necesita ser una persona espiritual, se necesita tener hambre, se necesita clamar, se necesita buscar, se necesita pasar tiempo con Él. Se necesita pagar el precio del pacto, que es una muerte y una consagración. Y aquí está, cayeron. ¿Qué es caer? Bueno, la bendita palabra nos enseña que la palabra caída es regresar al mundo, regresar abajo, regresar a donde está el trono de Satanás, porque nosotros, los que hemos sido libertados, estamos sentados en los lugares celestiales, estamos en el monte, estamos en la azotea, estamos en la cruz, no somos de abajo, no somos terrenales. Simbólicamente, el fruto se conoce por sus hechos. Una persona que está arriba no es idólatra, tiene una vida totalmente diferente y unas obras todos los días totalmente diferente a los que son de abajo, a los que cayeron. Y estos rebeldes, ya no hay quien los saque de ahí. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad. Fíjese bien, bendito hermano y bendita hermana, ahí vamos a anular lo que muchos hijos del diablo dicen y engañan. Cristo Jesús vino por pecadores. Ay no, Dios es amor. ¿Cómo crees que no te va a perdonar, manito? Vente para acá, manita. Sí, Dios vino por pecadores, pero por pecadores de ignorancia, por pecadores que estaban bajo la opresión del diablo cuando no habíamos sido llamados. Claro que sí, pero una vez que entramos por la puerta del rey, dijo, vete y ya no peques más. Aquí el pecado y la transgresión de la ley es que después del conocimiento, después de que recibo el pacto y soy rebelde, entonces viene esta maldición. Y ya está escrito, bendito hermano y bendita hermana, cayeron. Y yo le digo, ¿verdad? A mí los prevaricadores, los que se dicen cristianos, los que son homicidas, los que se dedican a torcer las escrituras, los que están en contra de la cruz de Cristo, ya tienen su justo pago y van a otro peor todavía, porque que Dios los haya dejado en sombra de muerte, que Dios los haya dejado sin el campo, que Dios los haya dejado engañados, que Dios los haya dejado abajo y en esa obra, hermano y hermana, qué horrible ha de ser terminar engañado y que cuando venga Cristo Jesús le digan, Señor, Señor, y les diga, no te conozco, hacedor de maldad, no sé quién eres y no entras aquí a la vida eterna. Qué horroroso, qué feo. Pero bueno, cayeron, son del mundo, son mundanos. Y el árbol, ya le dije, se conoce por sus hechos y fíjese bien, no hubo quien los ayudase. Claro. El único que nos puede ayudar, como le dije, para romper las cadenas de hierro es Cristo. Y Dios y Cristo Jesús, en esta ley, está escrito que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8, así lo dice. El que practica el pecado es del diablo. Y también en Primera de Juan 5, dice, 18 dice, el que es nacido de Dios, el que es engendrado por Dios, no practica el pecado y el maligno no le toca. Les he dicho y les prohíbo que dejen de orar por los que ya no tienen perdón de los pecados. Les he dicho que no oren por ellos. ¿Y cuál es el que no tiene perdón de los pecados? El que ya Dios y Cristo le quitaron las alas, lo bajaron de la cruz y está cautivo como todos los seres humanos y hacen lo mismo lunes, martes, miércoles, que cualquier ser humano del mundo que no conoce a Dios. Y ese es el temor, bendito hermano. Por eso
la bendita palabra de Dios, este pacto es de santidad. Este pacto es de una sujeción total. Este pacto es de una obediencia total. No de rebeldía, no de incredulidad. Dice en el versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en sus angustias, los libró de sus aflicciones. Primer pacto. ¿Por qué? ¿Qué quiere mostrarnos Dios? Porque yo puedo tocar estos versículos para enseñar. No te preocupes, puedes caer las veces que quieras y practicar. No, hermano. El primer pacto no fue de perfección. El primer pacto Dios nos los permitió para comprobar y saber que sin su presencia es imposible guardar la ley. El primer pacto Dios lo mostró con debilidad en la carne. Y por eso Dios los perdonaba. Y por eso Dios permitía sacrificios de animales. Y por eso el sumo sacerdote recibía la confesión del pecado, degollaba al animal y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo a abogar en el primer pacto por los pecados del pueblo cada año, cuando clamaban, sobre todo cuando estaban en angustia, y Dios los perdonaba. Pero en este pacto no. En este pacto basta con un sacrificio. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto se presentaron millares de sacrificios de animales durante 4000 años. ¿Y por qué? Ahorita terminó con eso Dios. ¿Por qué? Con un solo sacrificio, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la oveja que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque trajo el Espíritu Santo. Porque la sangre de los machos cabríos no pudieron traer al Consolador, no pudieron traer el fuego dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, para que por fe podamos caminar íntegramente, porque ya no es por obras. Si no se hablara de un pacto de perfección, no hubieran cesado los sacrificios que se hacían continuamente para seguir pidiendo perdón cada que yo pecara. Por eso se acabó el primer pacto. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, Dios los libraba, porque eran más no en este nuevo pacto. Y ya lo llevé yo a una cita bíblica. El que practica el pecado es del diablo, ya no puede tener salvación. Ahora, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones y los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y también simbólicamente, bendito hermano, hablando del primer pueblo, porque nuestro Señor Jesucristo primeramente vino a los suyos. Un pueblo pecador, un pueblo que no pudo ser perfecto, mas sin embargo, en general Cristo Jesús vino por pecadores. ¿Por qué? Porque no había venido el Espíritu Santo. Y primeramente vino a su pueblo. Los que creyeron, los que se arrepintieron, los que clamaron para salir de esa esclavitud física, fueron libertados de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Así como también con este servidor. De igual manera, Cristo Jesús me sacó del valle de la muerte, espero que usted también, y rompió las prisiones. Y digo espero que usted también, porque el romper las prisiones es estar a los pies de Cristo sin decirle: no tengo tiempo, me acabo de casar, no tengo tiempo, acabo de comprar y juntar, no tengo tiempo, estoy atendiendo negocios. No, esas son prisiones. ¿Sí? Dios quiere alguien que diga: heme aquí, Señor, lunes, martes, ya rompí con todo compromiso, ya rompí con los ídolos, ya rompí, o más bien, ya Cristo Jesús me rompió por fe las cadenas del pecado. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, los que hemos participado de este bendito rescate, los que hemos participado de la gloria del Padre y hemos sido sacados de ese horror que trajo el pecado y que trajo el adversario de Dios,
Por eso nos dice Dios, alaben, versículo 15, alaben, alaben la misericordia de Jehová. ¿Y qué es ser agradecido por su misericordia? Alabar es ser íntegro, honrarlo, sujetarnos, no ser rebeldes, decirle a todos sí con acción de gracias y alegremente. Alaben, porque no nos abandonó, porque también a los que podemos caer en el discipulado, en el proceso, y nos arrepentimos con lágrimas cuando nos viene el castigo, alaben, porque Dios nos vuelve a levantar, no a los que practican el pecado, porque yo también he hablado de este camino, del discipulado. Es imposible que no vengan tropiezos. Todo niño que no camina y está aprendiendo a caminar tropieza, pero aprende a caminar. Y Dios nos perdona, nos levanta. Alabado, alábenlo por su paciencia, por su misericordia de Jehová. Y alábenlo por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Sí, bendito hermano y bendita hermana. ¡Qué maravillas! Pues mire, lo que acabamos de ver ahorita. Yo pensé que jamás alguien podía romper las cadenas de hierro con la que vi a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis amigos, a gente mayor en México y en todas las naciones, haciendo una obra que no es la que mandó Dios. Y maravilloso Cristo, que vino a vencer a Satanás, maravillosas sus obras, que me sacaron de Egipto, que rompieron esa sabiduría, la vana manera de vivir que aprendí de mis padres, y maravilloso Dios que me trasladó de esa obra infructuosa de aflicción a una obra de gozo, a una obra de atesorar, a una vida totalmente nueva. Como dice la palabra, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy puedo ver, hoy puedo vivir, hoy puedo tener gozo, hoy puedo tener fiesta. Maravilloso Dios. Entonces, alábenlo por todas las bendiciones. Claro, a los que podemos ver, a los que hemos participado de esta bendita bendición, porque para poderlo alabar se necesita experimentar, y para poder experimentar se necesita creer y hacerlo. Hermano y hermana, se me ha ido esta hora, esta enseñanza, pero si Dios me permite su misericordia, mañana continuaremos con la enseñanza 174. Nos quedamos en el versículo 17, que es el 16, perdón, en el 16. Terminamos el 15. Mañana continuaremos con el versículo 16. Así que yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.